Las preguntas están aquí en el mismo orden en que me las han traído. En ese orden las voy a hacer. Le pido a los ponentes que respondan en 1 minuto. Tratar de ser sintético porque lamentablemente tenemos que entregar el salón en un rato para la próxima conferencia. Recuerden, hay un almuerzo, conserven el ticket que le dieron en la puerta, que posteriormente hay un almuerzo al que invita el foro. Esta pregunta es para el doctor Andrés Páez. Yo la voy a sintetizar. Dice, según la premisa revolucionaria del socialismo del siglo XXI, Correa no se irá voluntariamente del poder. ¿Qué se debe hacer para que Correa no se perennice en el poder? 1 minuto, por favor. Yo sigo creyendo en la vía democrática y la cooperación que el Ecuador espera es la de poder gestar una mesa de unidad en una oposición fragmentada, dividida y en donde al parecer algunas vanidades prevalecen por sobre los intereses de librarnos de esta lacra que nos aqueja. Y en segundo lugar, me parece que es muy importante fortalecer el sistema interamericano, que ha venido siendo deteriorado y golpeado permanentemente por una estratégica unidad de todos estos individuos que encabezan estos gobiernos dictatoriales. Creo que esas son dos muy buenas medidas en las que esa cooperación podría ejercerse a plenitud. Muchas gracias. Esta otra pregunta está dirigida a Carlos Sánchez Berzaín, pero la puede responder cualquiera de los miembros de la mesa. Dice, el papel que debe jugar la OEA en promover la democracia. ¿Cuál es el papel de la OEA en esa función? Y si el ALBA existe, ¿por qué no promover algo similar de los países democráticos? La contraposición al ALBA ya existe y es el ALCA. Precisamente el ALBA aparece como una reacción contra el ALCA, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta era cómo remover las alternativas burocráticas y dominadoras que representan países como el ALBA. ¿Cómo cambiar eso? Y la otra fue cómo jugar en la OEA a promover la democracia. ¿Cómo se puede lograr que la OEA trabaje a favor de la democracia? La OEA está dependiendo en este momento de los votos que había conseguido Petrocaribe, el ALBA, es decir, sobre la mayoría de los votos de la OEA, que son 30 y algo, Chávez tenía 20 y algo, con lo cual tenía mayoría. Desaparecida la ayuda petrolera de Petrocaribe a los países pequeños, que son los que votan en la OEA está en la posibilidad de una renovación y de un cambio, sobre todo con la elección del próximo secretario general. Gracias. La otra pregunta es para el embajador Cochés. ¿Cómo logró Panamá, la sociedad civil, coordinar los esfuerzos opositores para derrocar el régimen torrijista, norieguista? ¿Cuáles fueron las enseñanzas y cuáles han sido las recomendaciones que pueden hacer? Bueno, lo logramos acabar con el régimen, definitivamente con la ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, cuando todos los opositores dejamos a un lado nuestras diferencias y nos unimos frente a un enemigo común, y que fue el régimen militar existente. Sin embargo, todo indica que no aprendimos la lección, porque a menos de 25 años de esos hechos se trató de reiniciar un sistema muy parecido al que teníamos en el año antes de 1989, lo cual ha sido una bendición haber podido terminar con ese régimen y ahora reiniciar un proceso de reconstrucción democrática. Otra pregunta para usted, embajador. Dice que si hay similitudes entre Venezuela y lo que está aconteciendo en Panamá en este momento. Definitivamente que sí, porque si bien con signos contrarios en la apariencia, porque yo no tampoco creo en las diferencias entre izquierda y derecha, sino en que todos son socialismos o capitalistas verdes, o sea que les interesa, lo único que les interesa es el color del dólar. Hay una gran similitud en el control, en el ejercicio del poder en una forma autoritaria, en una forma déspota, que los hace coincidir. O sea, Martinelli por un lado, Maduro, Chávez por otro. Una nueva pregunta. ¿Qué papel juegan los medios de prensa en influenciar a la opinión pública?
en influenciar la opinión pública. Bueno, esa parte de la pregunta falta, o sea, no especifica. Yo sugiero que debe ser en general, la opinión pública en general, el papel, el rol de la prensa. Diputado. Si quieren yo contesto. Es un papel crucial. Fíjense ustedes, Correa se empeña en tener 21 medios de comunicación. Hace 8 años el Estado tenía 1, ahora tiene 21. Porque saben que gran parte del secreto de mantener esta dictadura es construir la verdad oficial, pues. Entonces, transmitir la verdad oficial, que es una distorsión de la realidad, y muchas veces es exactamente lo contrario de la realidad. Entonces, el que controla los medios, evidentemente controla gran parte del pensamiento colectivo, pero además, el último periódico que había en Quito, el diario El Comercio, con 100 años de existencia, acaba de ser vendido hace 2 semanas a un empresario que ha pagado $46 millones y que estoy seguro que en ese pago hay un inversionista nacional y que seguramente podría este periódico tomar una posición diferente a la que ha tenido de independencia en la información. Es decir, es un hecho preocupante porque además hace poco también se vendió Teleamazonas, en donde los opositores podíamos por lo menos ir a dar una opinión. Yo no he ido desde hace como 3 años porque estoy vetado en los noticieros de ese medio de comunicación, y así sucesivamente. Es decir, hay una creciente importancia de esos medios de comunicación y el control de ellos es crucial para los fines de perpetuación de estas dictaduras. Muchas gracias, diputado. Usted iba a ampliar la respuesta. Yo creo que la pregunta se refería al rol de la prensa en las democracias. Evidentemente en estos 5 países ya sabemos cómo funciona o cómo no funciona, pero creo que vale la pena plantearse el tema del rol, el rol en las auténticas democracias. La prensa tiene 2 funciones básicas, una es informar y la otra es opinar. Y esas 2 condiciones son básicas para la democracia. Ese es el motivo por el cual estos países que tienen una narración propia sobre el pasado y sobre la realidad odian a la prensa. Pero creo que en un sistema de democracia tenemos que replantearnos a fondo cuál es el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están funcionando bien en el resto de los países donde son democráticos y creo que es un debate que nos lo debemos. Lo que pasa es que ese debate no podemos darlo nunca bajo el fuego de los países antidemocráticos, pero hay que darse el papel de la discusión de la prensa en la democracia auténtica. Una cosa, Pedro, hablando de posibilidades de soluciones, tenemos que usar medios que no son tradicionales. Nosotros no podemos utilizar en nuestros países el periódico que se compra todas las mañanas en el estante. Entonces tenemos que buscar esquemas viejos de ir boca por boca diciendo lo que está pasando, y en eso la actividad política es muy importante, o utilizar lo que la tecnología nos está brindando, el Twitter, el Internet y esos medios para poder expresar y dar información sobre todo a estas nuevas generaciones que van a ser multiplicadores de la democracia en nuestros países. Gracias. Otra pregunta para el diputado. ¿Es cierto que el crecimiento económico de Ecuador durante los últimos 5 años ha sido la tasa de crecimiento mayor en América Latina? Diputado, recordemos 1 minuto, por favor, las respuestas. Sí, hay un crecimiento económico importante porque ha habido una renta petrolera sin precedentes en el país, porque ha habido un petróleo que ha llegado a costar hasta $120 del barril. El presupuesto este año está con un barril de $79 y realmente en el mercado el precio promedio es $40, es decir, la mitad de lo que está proyectado. Entonces, claro, hay un crecimiento económico que obedece a factores exógenos, que es la renta petrolera, y que no es precisamente un mérito del gobierno el precio del petróleo. Qué bueno que haya. El problema no es la cantidad de dinero que hay, sino cómo se gasta. Y la calidad del gasto público deja mucho que desear en el país. Otra pregunta para usted, diputado. ¿Qué oportunidad tiene Ecuador de retomar el modelo y el concepto de la economía social de mercado establecido en la Constitución del año 98 al 2007? Más allá de la denominación del modelo, lo que hay es una economía basada en el gasto
¿no? Un gasto orientado más bien al fortalecimiento de un régimen político y un gasto de claras proyecciones electorales, más que un gasto que esté fundado en las áreas en donde más se demanda que efectivamente hayan inversiones. No digo que no hayan habido inversiones, claro, han habido inversiones, inversiones importantes en algunas áreas, pero, insisto, la calidad del gasto es lo que define el modelo, no la denominación. Y en nuestro caso hay un modelo que, más allá de ser una economía de mercado, es un modelo electoralista, un modelo clientelar, que es también parte del sustagen con el cual va creciendo este cáncer, ¿no? Esta pregunta es para Juan Fernández. ¿Puede comentar sobre el concepto de democracia económica y establecer las diferencias de solución entre mayor crecimiento económico contra mejor distinción de la riqueza? Un minuto, Juan. Bueno, la verdad que en un minuto no la puedo contestar. Muy difícil, estamos de acuerdo. Pero lo que yo creo es que en nuestros países hace falta que la democracia sea el sistema de vida que tengamos. ¿Por qué? Porque hay muchas desigualdades y nosotros sabemos que con las dictaduras lo que se crean son las oligarquías que permanecen en el poder eternamente. Y bajo ese esquema nosotros no vamos a poder cambiar nada. Vamos a tener siempre una línea de pobreza extrema, vamos a tener una gente que depende de lo que el que esté sentado en el Palacio Presidencial decida, y por lo tanto la población sumisa y desesperanzada y sin ninguna oportunidad de ver más allá, pues se va a quedar con ese nivel de conformidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es efectivamente que la democracia sea el sistema de vida. Con la democracia nosotros podemos crear riqueza y con la democracia nosotros podemos hacer que haya una redistribución de esa riqueza de una manera más equitativa que la que vemos en las dictaduras. En consecuencia, bajo ese convencimiento es que cada uno de nosotros tenemos que actuar. Los ejemplos que está pidiendo la pregunta son variados y hay muchos, pero en definitiva la democracia es el mejor sistema que tenemos para poder lograr crecimiento y redistribución. Esta pregunta es para el doctor Lustó. ¿Cómo podemos ser optimistas los latinoamericanos cuando tenemos problemas de democracia, cuando América Latina es la región de mayor desigualdad social y diferencias económicas en todo el mundo? Primero porque América Latina está creciendo, América Latina se ha volcado a un nivel de democracia que no tenía hace un siglo, y porque además creo que nos falta un diagnóstico de por qué hay países que están en la dictadura o en el autoritarismo. Lo que tenemos es una enorme cantidad de relatos, de hechos, de cuentos, pero lo que no tenemos es un diagnóstico preciso de por qué ha ocurrido ese tipo de cosas. Y creo que nos falta eso. Y para poder elaborar propuestas es diferente partir de una propuesta en la que cree que la democracia está triunfando y una que cree que está en retirada. Es decir, lo que más acostumbramos a escuchar nosotros es que viene una avalancha populista. Y yo creo que no, que es todo lo contrario. La pregunta es qué otro intento populista puede haber en América Latina después del fracaso de Cuba y de Venezuela. ¿Qué otra forma podemos arbitrar? Y a Chávez se le permitió al principio tomar los controles de los poderes del Estado. En el caso de Argentina, donde no fue posible esto, se demuestra que la manera de defender la democracia, que es una cosa abstracta, es la independencia de los poderes. Hay que defender desde entrada al Poder Judicial y desde entrada a la prensa. A Chávez se le permitió hacer eso y hay una distorsión cuando uno habla de Chávez. Dicen, Chávez pudo hacer lo que hizo porque tenía plata. No, Chávez tuvo plata porque hizo lo que hizo. Cuando él toma PDVSA es porque ya tenía el Poder Judicial en su poder. Con un Poder Judicial independiente no hubiera podido tomar PDVSA. Entonces yo creo que la defensa de las instituciones, concretamente desde el principio, es la cosa que no debiéramos permitir. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para Carlos Sánchez Berzaín, que la conteste alguien del panel. ¿Cómo se puede explicar el funcionamiento de la democracia en El Salvador, Guatemala, Honduras, en fin, Centroamérica, en relación al éxodo masivo, la inseguridad social, la extrema pobreza y el narcotráfico que se vive en esa región? Que lo que usted, me parece que el embajador sería la persona más apropiada por el área, ¿no? Sí, definitivamente que aquí hablamos de democracia o que no hay democracia en 5 países. Sin embargo, si analizamos el caso de El Salvador, ya vemos que hay una repetición del partido del Frente de Liberación Farabundo Martí.
en circunstancias cuestionables, que está muy vinculado a las ayudas de Petrocaribe desde antes en el gobierno de Funes. Igual en Guatemala, donde hay un régimen presidido por un militar con escasas posibilidades democráticas. Igual en Honduras, o sea, son países muy susceptibles a que nuevamente caigan en situaciones parecidas a las que se dan en el resto de los países del ALBA, ¿no? Que a mi juicio el ALBA está desapareciendo por lo que acaba de decir Guillermo Leostoy. Y voy a comentar algo sobre la OEA, que me parece lo que él acaba de decir es la posibilidad de un reencuentro en la solución de los problemas de la OEA. El que los países del Caribe, que suman 15 en total, cambien sus posturas de apoyo a los países del ALBA vinculados únicamente por la ayuda petrolera, que eso ojalá que desaparezca, desaparezcan esos vínculos y esos pequeños países se vuelvan en cierta forma independientes en la elección de las nuevas autoridades ahora en mayo. ¿Puedo hacer un comentario, Pedro? Muy breve, por favor. Yo creo que le estamos cargando a la democracia con la obligación de terminar con la pobreza, la desigualdad, y le estamos cargando una cantidad de tareas que no le corresponde. ¿Por qué no le pedimos lo mismo al populismo, que termine con todo eso, que no lo termina? Yo creo que la democracia no tiene la obligación de hacer eso. Es solamente la oportunidad de que las sociedades puedan resolverlo. Y en los casos de Centroamérica, yo lo que planteo es la democracia existe en la medida en que puede ser reemplazado los presidentes por elecciones populares, cosa que no ocurre en estos 5 países. Esta pregunta también es para el embajador Cochés. Embajador, ¿cuánto dinero repartió Correa en el gobierno de Martinelli y en la justicia del país para entregar a Galo Lara? Bueno, se dice que 6 millones, nunca sabremos con exactitud cuántos. Hay una denuncia en contra de Ricardo Martinelli y el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, Francisco Álvarez de Soto, que me tocó en representación de Galo Lara presentar ante las autoridades del Ministerio Público y que esté en trámite para saber cuáles fueron las razones económicas o políticas o de la índole que fueran que motivaron que el gobierno de Panamá revocara el asilo de Galo Lara. Otra pregunta. ¿Cómo lograr una alianza democrática de la América Latina a nivel continental y por países? También es para Guillermo Lustó. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo lograr una alianza democrática de todos los países? Yo creo otra vez lo mismo, que para lograr la alianza democrática debemos saber qué países son democráticos hoy y cómo funcionan. Yo me pongo en papel de un europeo que mira a América Latina como la miramos nosotros, o mejor dicho, como nosotros miraríamos con nuestra ignorancia al África. Si uno mira al África hoy, piensa que toda África es un desastre, no hacemos distinción entre qué países funcionan y no funcionan, y en consecuencia nada nos extraña de África y nada nos importa de África. Si nosotros pudiéramos dar la sensación de que América Latina, estoy hablando de Estados Unidos y de Europa, es un continente que está haciendo las cosas democráticamente y razonablemente bien, y que solamente tenemos un cáncer de un pequeño grupo, la actitud sería totalmente diferente a la imagen que estamos dando de que toda América Latina tiene crisis democrática. Creo que ese es un principio muy importante. Embajador Cochés, ¿considera usted correcto y posible la creación de un foro democrático, un parlamento democrático o una alianza para el desarrollo de las Américas? Creo que eso es posible. Aquí se han mencionado algunos temas importantes, como es el que no debemos pensar ni en izquierda ni en derecha, sino en principios. Y creo que hay gente que en su pasado fue de izquierda radical, como Joaquín Villanueva en El Salvador, es guerrillero, que hoy está haciendo grandes aportes por la consolidación democrática de nuestros países. Yo creo que sí. Mujica, Bachelet. Mujica, Michelle Bachelet, no incluye a Rousseff porque
está muy salpicada por la corrupción, pero sí creo que hay gente valiosa. El ejemplo se da en Venezuela, con gente de izquierda que estuvo en la guerrilla marxista-leninista, que hoy está comprometido con el retorno democrático en Venezuela. Entonces yo sí creo que debemos fomentar la unión de todas esas personas, al margen de que hayan sido en el pasado, porque su compromiso es con la democracia, aun cuando ideológicamente puedan pensar diferente. ¿Considera usted, para Juan Fernández, considera usted que para impulsar la democracia sería procedente estructurar una alianza para el desarrollo de las Américas? ¿Cuál sería una estrategia para impulsar esta iniciativa? Obviamente en el mundo que estamos viviendo hoy en día nadie puede decir que es independiente y con eso solo él va a alcanzar las metas de desarrollo políticas y sociales. Por lo tanto, la relación entre los países es fundamental. El tema de cómo lograr eso es, bueno, en principio yo diría en base a una base de respeto, de fortaleza, debilidades y visión compartida de lo que queremos hacer. ¿Por qué digo esto? Bueno, en mi país se ha venido utilizando en los últimos 15 años el petróleo como un arma para la geopolítica y para los intereses políticos de un régimen. Y ahí se generaron una serie de iniciativas de cooperación. ¿Pero de cooperación para quién? En este caso fue para la política de Hugo Chávez, para manipular organismos internacionales. El precio del petróleo se cayó y ese espejo de vidrio que estaba presente, pues parece que se está desmoronando rápidamente. Entonces lo que tiene que haber son ejemplos. Una de las cosas que podemos utilizar, bueno, es el ver a los europeos, lo que han hecho con la Unión Europea. Ver el pacto como el pacto que tiene que ver, que nace de lo económico, pero que trasciende a lo político y a lo social. Y hacia allá es que yo creo que debe ir la integración latinoamericana. Y con ese enclave de hacerlo de esta manera, vamos a fortalecer la democracia como forma política de vida de nuestros países. Muchas gracias, Juan. Esta pregunta que viene es para Guillermo Cochés, acaba de salir un momento, voy a saltar el orden, porque como les dije, las preguntas se están haciendo en base a cómo fueron entregadas, por si acaso el tiempo no alcanza. Para el señor Andrés Páez, ¿cuál es la antípoda del nacimiento del populismo? Eso es como para un seminario de 4 días, ¿no? O sea, imposible en un minuto hacer un pronunciamiento sobre un tema de esa naturaleza, pero sí mencionar que el Ecuador está cruzado por el populismo desde 1930 con el surgimiento de la figura de Velasco Ibarra. Y ese ha sido un fenómeno tremendamente reiterado. Yo creo que el Ecuador seguramente es uno de los países que más ha sufrido del populismo, lo cual ha impedido que haya, por ejemplo, un bipartidismo, que hayan políticos partidos fuertes y que hayamos tenido experiencias penosas con ciertos gobiernos y que hayamos terminado ahora en esta lacra para el país que sin duda tiene un componente populista tremendamente notable. Yo diría que el correísmo está basado en un sustrato populista al que le han añadido otros elementos que son desgraciadamente muy nocivos para la sociedad. Embajador, esta pregunta la postergamos hasta que usted llegara. ¿Cuándo comienza a darse cuenta de las posiciones de Martinelli usted? Estando usted en la OEA, en esos momentos, ¿cómo ejerció su voz de representante de todo el pueblo panameño? Bueno, definitivamente que lo que se descubre de Martinelli no se descubre ni desde el primer día ni desde el último. Así que en más de una oportunidad yo le hice señalamientos privados a Ricardo Martinelli. Yo escribía en el periódico El Panamá América, apenas él lo compra, a 6 meses de estar yo en la OEA, decidí no escribir más en ese periódico, porque ya yo sabía lo que eso iba a significar. Me permitieron seguir manteniendo una línea independiente en la OEA, no solamente con el tema de Venezuela, sino con el conflicto de Nicaragua con Costa Rica, el conflicto de Colombia
con las bases guerrilleras en el territorio venezolano, y yo sopesé que mi oposición a un gobierno me podía impedir seguir manteniendo todas estas posiciones allá, hasta que llegó el momento en que decidí: o me callo o me destituyen, y me destituyeron porque denuncié lo que estaba pasando en Venezuela. Gracias, embajador. Esta pregunta también es para el diputado Páez. ¿Qué relación causal existe entre el populismo, 1, la pobreza y la falta de oportunidad para prosperar, y la desigualdad social? Evidentemente están vinculados, y coincido con el tema del subdesarrollo. El subdesarrollo material es penoso, pero es mucho más penoso estar ahora en un subdesarrollo mental, que es el que se advierte desde estos gobiernos, ¿no? Y un subdesarrollo espiritual que es realmente ruinoso y penoso para cualquier país. Pero sí, la pobreza, sin duda, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el analfabetismo, son los elementos que convergen para que se geste ese populismo, porque estos falsos mesías del siglo XXI se aprovechan de eso precisamente, ¿no? Para montar todo este tinglado en el cual ellos son las vedettes. Esta pregunta es para Julio Rodríguez. ¿Se puede gestionar órdenes de captura en la Interpol de los generales y altos funcionarios del gobierno venezolano involucrado en el narcotráfico? Gracias. Yo pensé que todo había quedado claro porque nadie me había preguntado nada, pero veo que hay dudas al respecto, y debo decirles que efectivamente se han dictado muchas órdenes de captura contra oficiales y contra personas del gobierno que están involucradas en el narcotráfico, e inclusive en este momento son muchos los funcionarios y exfuncionarios del gobierno que tienen Venezuela por cárcel, porque no se atreven a salir de Venezuela porque corren el riesgo de ser capturados en cualquier aeropuerto internacional, como sucedió, por ejemplo, en el caso del general Hugo Carvajal Barrio, el Pollo Carvajal, director de inteligencia, quien sorpresivamente fue puesto en libertad por el gobierno de Aruba, o efectivamente por el gobierno de los Países Bajos, a solicitud de Venezuela, y con prácticamente pues la falta de actividad por parte del gobierno americano, que estaba solicitando su extradición. Pero sí existen muchas órdenes de captura, y es una de las partes fundamentales que yo pienso que deben estimularse en estos foros internacionales, es precisamente lo de la justicia penal internacional, que es un tema que lamentablemente no se debate y no se discute, y que tiene un efecto extraordinario, como lo han tenido, por ejemplo, las medidas que ha tomado los Estados Unidos contra funcionarios del gobierno venezolano, tanto por narcotráfico, por corrupción y por violación de los derechos humanos. Gracias, coronel. Nos quedan 10 minutos, por favor. Las preguntas vamos a hacer a lo más. Están aquí las respuestas. ¿Cómo se puede gestionar en la OEA una condena a los atentados contra la libertad de prensa que se cometen sobre todo en Venezuela, Ecuador y Argentina? Para el embajador Cochés. Bueno, yo creo que el instrumento de la OEA para que se produzcan estas condenas ha sido muy tajante, porque la OEA tiene un organismo independiente, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana tiene la Relatoría de la Libertad de Expresión. Gracias a la Relatoría de la Libertad de Expresión se pudo conocer a nivel mundial lo que ocurría con el diario El Universo en Ecuador, y que, dada esa presión que se dio, en la cual yo como representante de Panamá participé en forma beligerante, pudo lograrse que se eliminara la multa de 40 millones de dólares, y la Corte Interamericana también ha jugado papeles importantes en eso. Espero que el nuevo relator de la libertad de expresión, Edinson Lanza, de Uruguay, pueda continuar el mismo papel que se
se jugó Catalina Botero. Sin embargo, las presiones de países, precisamente como Ecuador, sobre este tema siguen actuando muy enérgicamente para limitar los poderes tanto de la CIDH como de la Relatoría. Esta pregunta no señala a ningún ponente, dice para el que conozca el tema. ¿Creen ustedes que la sostenibilidad es el camino para el desarrollo económico, social y ambiental de América Latina y puede ser parte de un programa de cooperación para que se construya la democracia? ¿Alguno de ustedes? Guillermo. Yo creo que si miramos los buenos ejemplos en América Latina está la respuesta. Cuando uno mira el caso de México con todas sus dificultades, el caso de Colombia, el caso de Perú, que son países que están haciendo institucionalmente bien las cosas y han creado un sistema diferente de desarrollo económico. El caso de Chile, el caso de Uruguay. Creo que hay tantos buenos ejemplos en América Latina y los estamos olvidando, bueno, otra vez, generalizando de que América Latina funciona mal. Esta pregunta no la entiendo, voy a entregársela a él para que se le vea a la persona que la hizo. Esta para Guillermo Lustó también. ¿De qué sirve el Parlamento latinoamericano si los fines prácticos de definir la democracia no son cumplidos? Para nada. Yo creo que el Parlamento, igual que una cantidad de eslogans como UNASUR, CELAC, etcétera, no sirven absolutamente para nada. Se encuentran las mismas personas para las mismas cosas, discuten las mismas cosas sin ningún tipo de resolución. Creo que una labor que podríamos hacer es empezar a depurar de ese tipo de organismos e instituciones que no sirven absolutamente para nada. Yo quisiera agregar algo sobre esto. Un país tan rico como Brasil desistió de seguir apoyando la sede de Parlatino en Sao Paulo. Un país que comparado con Brasil es muy pequeño, Panamá, en el gobierno de Ricardo Martinelli le construyeron la nueva sede del Parlatino que, como bien dice Guillermo, no sirve para nada y hay que hacer una depuración de todos esos organismos que lo único que sirven es para hacer turismo diplomático y político. Muy apropiado. Esta es para el diputado Páez. ¿Cuál es la cifra aproximada, en caso de no tener la exacta, de la deuda externa e intereses del gobierno del presidente Correa, ha comprometido para el futuro? Son 25.000 millones de deuda externa en total. Gran parte de esa deuda es con la China, son 18.000 millones hasta fines del año 2014 y una última deuda de 5.700 millones recién adquirida con la China y hay deudas anteriores obviamente, pero el grueso de la deuda es con la China, es decir, estamos hablando de una cifra superior a los 30.000 millones, considerando en esto también otra cifra que es importante, los 8 años del correísmo han administrado 300.000 millones de dólares. Pues una pregunta, ¿la Constitución no prohíbe un endeudamiento por encima del 40%? Sí. ¿Supera esto o no supera? La Constitución prohíbe, pero se inventaron una fórmula de cálculo para saltarse la prohibición. Todo se arregla. Esta pregunta para usted, embajador. Su postura fue frente a Cuba, al gobierno de Cuba en el caso de Corea del Norte. Recuerdo el barco de Corea del Norte que estaba transportando armas cubanas y que fue detenido en el canal de Panamá. Fue firme. ¿Qué le pasó al presidente Martinelli? ¿Se le aflojaron las piernas? Yo creo que en el gobierno de 1994 a 1999, el presidente de aquel entonces, Ernesto Pérez Valladares, iba a firmar un tratado con los Estados Unidos para el establecimiento o el restablecimiento de un par de bases militares en Panamá. Y gente de su propio gobierno, a través del diario El Excelsior en México, publicó el posible acuerdo que se iba a hacer a efecto de sabotearlo. Explican que lo del barco norcoreano en Cuba y el tratar de pasarlo por el canal de Panamá fue una maniobra de gente dentro del gobierno de Cuba, quizás hasta el mismo Fidel, que quería sabotear los diálogos que se estaban dando
con los Estados Unidos sin que nadie supiera. Me refiero a lo que se acaba de anunciar entre Cuba y Estados Unidos. Eso significa que en nuestros países, en el caso del presidente Martinelli, no es que flaqueó, sino se hizo la denuncia y quizás después los Estados Unidos fueron los primeros que dijeron vamos a dejar eso tal como está porque tenemos otras cosas en nuestra agenda. Es una realidad, en el caso de Panamá lo es, que mucho de la política exterior que se ejecuta tiene que ver con lo que pidan o deseen los Estados Unidos. En el caso de mi destitución en la OEA, el gobierno de Estados Unidos pidió a mi Cancillería que era preciso no hablar sobre Venezuela en la OEA. Y yo lo hice, pues. Pero eso no lo querían los Estados Unidos. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión en la mañana. Les invitamos al almuerzo y les invitamos también a que el foro se reanuda a la 1 de la tarde. Están todos invitados. Gracias a los organizadores, gracias a los ponentes, a los disertantes y a ustedes, por supuesto, por su presencia.